Ignacio Mateos propone a través de Meditarte un método único que une meditación y arte para reconectar con lo esencial de nuestro ser. Inspirado en tradiciones como el Zen y los ejercicios espirituales de San Ignacio, este libro nos invita a encontrar calma y sentido a través de la observación consciente. Bienvenido. Muchas gracias. Pues un placer, la Buenos verdad días, es que me Rosa. has sorprendido porque has unido el arte, como bien decíamos al principio, con una cosa que necesitamos día a día y que no somos conscientes, que es, por un lado, ser capaces de contemplar la belleza diaria y ser capaz de pararte a contemplarla. ¿Es así? Efectivamente. Y bueno, no es nada que yo así he sido capaz de unir, porque esto viene, como bien dices, de diversas tradiciones Sí. en partes del mundo de lo más diverso, ¿no? Al final yo me he quedado con esas tres patas que son el zen, los ejercicios espirituales y el arte, porque creo bueno, que son las más, mejor dicho, son las que a mí más me han inspirado en este camino de vida que llevo. Al final Mm. han sido las que creo que han encajado mejor, ¿no? O sea, por un lado tenemos la meditación zen, el zazen, que yo he venido practicando desde, bueno, a nivel zazen desde el 2017, que aprendí la técnica de la meditación Ujú. con el venerable Samu Sunim, que es el fundador del templo budista Zen de Nueva York y en todo Estados Unidos. Tuve esa suerte. Sí. Eh, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola también han tenido un impacto muy grande, porque yo he tenido un familiar Ujú. que era misionero en Japón y estuvo sirviendo allí en Japón pues toda su vida. Claro, como era jesuita, tenía un contacto muy grande con los ejercicios espirituales, que también he practicado y he completado, ¿no? Y claro, al ser además en un entorno de Japón, ahí te das cuenta que hay, vamos, que la meditación contemplativa existe incluso en el ámbito cristiano, ¿no? Ujú. Que el zen y estos ejercicios igual no están tan distanciados como pensábamos. Y por supuesto el arte, porque yo me he desarrollado profesionalmente. Yo soy licenciado en Bellas Artes, Ujú. estudié un máster en Art Business en Nueva York, en Sotheby's Institute, con una beca de la Caixa. Y a raíz de esa experiencia y de todo mi bagaje, digamos, vital, visitando museos, galerías, subastas, donde también he estado trabajando, Sí. al final te das cuenta un día de que observando obras de arte experimentas sensaciones muy similares a cuando estás meditando, ¿no? Y a raíz de allí, en Nueva York, desarrollé la organización ARPAD, que, que fundé y que divulga estas metodologías de meditación contemplativa en las que llevo trabajando tantos años, casi 10 ya, y que bueno, que ahora están a disposición de todo el mundo en Meditarte, que para mí es una labor de depuración de tantísima experiencia, tantísimo saber condensado en un librito muy atractivo y muy Sí, disfrutable, por cierto. con una portada muy interesante. Ya tienes aquí el marco. Es- Vamos a poner la imagen, ¿no? sí, Así es. y ilustrado por dentro además, o Sí, sea que, sí. vamos, Planeta ha hecho un trabajo impresionante, la verdad, con el libro. El libro puede leerse como un texto secuencial o como una guía de meditación puntual. No sé muy bien cómo lo has fundido, para que tenga ese ritmo, esa... ¿Mm? Bueno, en meditación la teoría es importante, pero es mucho más la práctica, ¿no? Entonces, para mí era fundamental que, ya que hago un manual, Sí. tenga los dos elementos, ¿no? Entonces, sí que es desde luego un libro que es disfrutable y que se puede leer de principio a fin como cualquier otro libro. De Sí. hecho, creo que la primera lectura debería ser así, Ujú. porque es relativamente corto, además, se lee bastante fácilmente, es muy ágil la lectura. Y, pero claro, es un manual, con lo cual un manual, tú acudes al manual cuando, un manual oráculo, al que tú acudes en busca de inspiración Eso es. o cómo era esto, o incluso de esto que se comentaba a veces de el libro de Baltasar Gracián,
del arte de la prudencia, que tú lo abres y tiene aforismos y pues ese es el consejo que te ha tocado, ¿no? Sí. Bueno, es una lectura como otra cualquiera. Me Claro. pregunto dónde trazas la línea entre el consumo pasivo de imágenes y la contemplación activa que propones. Perdona, ¿me puedes repetir? Sí, Discúlpame. ¿dónde trazas la línea Ujú, entre el consumo pasivo de imágenes, ¿vale? ujú. Y la contemplación activa que propones. Esto es, a ver, esto surge de un Vale, planteamiento de cualquier sí. imagen que tienes con un vínculo meditativo, por ejemplo, una serie de Netflix, ¿no? Ujú, Ahí hay una línea en la que tienes que saber discernir una cosa de la otra. Y yo te pregunto dónde trazas esa línea. ujú. Bueno, es una línea pues abstracta, como el arte abstracto que también propongo en el libro, ¿no? O Sí. sea, es una línea que evidentemente existe, ¿no? O sea, digamos que una cosa podría ser una práctica meditativa más reglada o más ritual, ¿no? Ujú. Es decir, como cuando te sientas en zazen a meditar, por ejemplo, en la escuela Soto contra la pared, ¿no? Y es todo muy disciplinado, entonces ahí tienes una meditación muy rígida, por así decirlo, pero muy favorable también porque te estructura, ¿no? Y con la práctica te desencadena un gran número de beneficios. Pero luego también lo que propongo mucho en el libro es que al final la meditación no es solo eso, ¿no? La meditación es algo que realizamos todas las personas. Ujú. Y desde ese punto de vista, lo que comentabas, ¿no? Que hay mucha gente que medita sin saberlo en el sentido de que se pone una serie de televisión después de un día muy duro y ese es el momento del día de meditación Mm. que logra desconectar de sus preocupaciones profesionales, familiares, y ese es un momento de meditación. Entonces, eso se puede nutrir o se puede desarrollar y ahí es donde cada uno a ver hasta dónde llega ese límite, ¿no? O sea, porque al final la meditación se puede realizar simplemente en un día durísimo que te está pasando por encima, te asomas por la ventanilla del autobús, ves un paisaje y esos 2 minutos, en lugar de estar consultando TikTok, pues te metes o Instagram, te centras en esa montaña que tienes en el horizonte, ¿no? Mm. Incluye 7 pasos para Ujú, esta meditación. Si te parece, sin destripar nada, vamos ujú. por punto y Sí. hablamos un poquito de ellos. Por ejemplo, el primer bloque es el agua, ¿no? Hablas de Ujú, respiración y fluidez y ujú, pones como uno de los ejemplos el mar en calva de Courbet. ¿Por ujú. qué eliges este cuadro y por qué te parece que es lo más real y lo más parecido a tener ese ritmo de respiración que tanto necesitamos? Ujú. Como comentas, son 7 bloques temáticos. Sí. Previamente yo, en la introducción del libro, sí que sugiero 7 pasos, que es paso por paso cómo hay Sí, que encararse con la imagen, ¿no? sí. O confrontarla. Pero los bloques son, lo que he tratado de reunir es un arquetipo universal, un elemento arquetipo universal, junto con una obra de arte Sí. y a su vez con un concepto importante de alguna escuela de meditación y una herramienta, y Mm. que todo comulgase, ¿no? O sea, ha sido un juego por mi parte, como una especie de como si fuera gamificar, si me permites Sí, claro. la palabra. Y el cuadro de Courbet, Ujú. que es de la escuela realista, viene muy al caso, ¿no? Porque es como el primero de todos, el que abre y tiene esa conexión para que la gente aprenda a respirar, que es las personas que meditan o que han meditado alguna vez ya saben que la respiración es una de las bases de la práctica de la meditación. Mm. Entonces, es ese símil que utilizan también en Oriente de comparar nuestra respiración con el ritmo de las olas del mar, ¿no? Bien. Y bueno, se enseña, por ejemplo, como herramienta la respiración controlada. Entonces, todo eso juega de una manera metafórica y creo que pues es interesante porque cada bloque es así en el fondo, ¿no? Ese sería el primero de todos, El primero de de todos. Courbet, de Mar en Calma. Sí. Que, ay, perdona, No, 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 dime, dime. que si no me enrollo a veces No, mucho. tranquilo. Pero, por ejemplo, eh, es muy curioso porque en la época en la que Courbet pinta el cuadro, Mm. él pintaba marinas o paisajes muy tormentosos, con nubes Muy oscuras, embravecidos. etcétera. Mm. Y este es Mar en Calma, que es de los pocos que el mar está en calma. Entonces, ahí también hay otro sentido metafórico que nos lleva al segundo bloque, un poco. Sí, Van encadenándose un poco también. lo Hay, he hay mucho visto. juego, hay mucho Hay mucho juego juego. y mucha sugerencia. Si hay algo que, verdaderamente que creo que casi todos, por no decir todos, que nos da paz
o nos deja por fin que la cabeza se relaje y por tanto la respiración, entiendo, es el mar, ¿no? Como símbolo visual y como símbolo sensorial. Yo creo que es uno de los elementos, no sé si más importante, pero uno de ellos. A mí me da una calma absoluta el mar. A O mí sea, yo también. siempre que estoy cerca del mar es la paz. Sí, yo me transformo. Vamos con la tierra. Observación de pensamientos y estabilidad. Ahí Ujú, pones un ejemplo de otro de los cuadros de Hokusai que ujú, representa el monte Fuji, ¿no? Con ujú, esa fuerza silenciosa. Pero más que el cuadro, me voy a una descripción que voy a leer, describir cómo la amígdala condiciona nuestro mundo emocional. ujú. ¿Nos puedes explicar eso un poquito? Mm, bueno, en el sentido de que nuestras emociones están en movimiento, ¿no? Ujú. Y metafóricamente con la montaña y con la postura, que es de lo que va también Sí, este capítulo, cada cosa te tienes que sentar de una manera, sí, para efectivamente. bloque. Entonces es como una forma de, a través de la postura, a través de convertirnos en montaña, seamos capaces de relajar nuestras emociones, ¿no? Que vienen también representadas por esas nubes, ¿no? Mm. Y este cuadro es muy curioso porque yo siempre que lo miro tengo la sensación de que las nubes se están moviendo. Entonces, ves como el triángulo que forma la montaña está sólidamente atado a la tierra y que las nubes, que son esas emociones, van transcurriendo. A mí especialmente me gusta ese cuadro. Yo creo Es una que pasada. es A una mí los pasada. grabados japoneses, además, es que eran obras diseñadas para que la gente meditara. Y Sí, había un ejercicio de meditación del sí, artista totalmente centrado en que fuera la estampa más bella, ¿no? Y mm, estas vistas que hay del Monte Fuji de los grandes artistas de grabado japonés son como postales. cierto. Son Dime una nuestros... cosa, entre lo que me acabas de decir como experto en arte más el tema de la respiración, estás también invitando al lector a que aprenda a contemplar ese cuadro Ujú, de una manera sutil, ujú, porque nos estás conduciendo a esa respiración, eh, a esa meditación, ¿vale? Pero al mismo tiempo nos estás mostrando cómo entender el cuadro. ujú. Desde esa postura, en este caso tienes que estar más rígido, más tu espalda más recta, ¿no? Sí, Eso es. sí, me encorvo. Es así, ¿no? Creo yo. Sí, 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 o sea, claro, a ver, hay un elemento artístico. Yo al final no dejo de ser un licenciado en Bellas Artes, me sale a veces por eso. escribiendo, me sale la necesidad de ser creativo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que el libro es muy único, ¿no? En su, ya no solo en su maquetación, sus imágenes, sino en el sentido en cómo se conviven, ¿no? Estas enseñanzas, lo que comentas tú, las enseñanzas con, eh, digamos, de meditación con las de arte, en realidad, ¿no? Así es. Y hay esta parte del juego. O sea, yo creo que una de las misiones del libro es tratar de acercar la meditación y yo creo muy firmemente en que a través del arte es todo un poquito más fácil, porque el arte nos ayuda a todos como seres humanos y es donde buscamos el refugio y la desconexión y volamos a otros mundos. Y al final, ya que la meditación es una concentración sobre algo, hagámosla en algo que sea bonito y que nos inspire, ¿no? El fuego, transformación, por supuesto, Desde luego, ¿no? eso es. Dices, para aprender a gozar de lo esencial, la poesía haiku. Ujú. Ese capítulo, el tercero, Mm, es en torno a una taza de té, sí. raku, del periodo Momoyama, que está muy vinculada con la ceremonia del té. Y se abordan sobre todo conceptos del wabi-sabi, ¿no? Mm. De esa búsqueda de la simplicidad, de la claridad. Y del Y perfeccionismo también. efectivamente, efectivamente. Y el haiku es la herramienta de este bloque. Mm, Y precisamente es el haiku porque qué mejor herramienta que la poesía haiku, que es como te tienes que ceñir a unas reglas muy estrictas y a muy pocas palabras para con exactitud sugerir o describir lo que quieres, ¿no? Y ese ejercicio de tengo una frase así de grande y la voy a hacer más pequeñita es un ejercicio increíble para la mente. ya, claro. La conexión entre cuerpo, paisaje y contemplación artística de Monet. Ujú, Estamos con el aire. ujú. Bueno, este capítulo
trata sobre el momento presente, como no podía ser de otra forma, ¿no? Monet al final es el pintor del momento presente. En su obra sobre un mismo motivo en diferentes momentos del día lo ha representado con diferentes paletas de color, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, la Catedral de Chartres, etcétera. También Los Álamos, la serie Los Álamos tiene también un montón de diferentes obras dentro de la misma serie, con diferentes momentos del día y diferentes colores. Y además esto es el elemento aire, ¿no? Pues los álamos están ahí mecidos por el viento. Pero habla sobre todo del momento presente, de cómo para ser felices no tenemos que estar en el futuro o en el pasado más que cuando sea necesario. Evidentemente, Sí. en un momento determinado pues tenemos nostalgia o cualquier otra sensación, pero eh, el presente es otro concepto fundamental. Las personas que meditan o que han tenido un acercamiento a este tipo de textos más espirituales saben que el momento presente es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues solo podía ser Monet, ¿no? Orden estético, estructura mental. El metal. Ujú, Aquí hablas del mandala. No solo es una imagen, es una arquitectura del alma. ujú. Bueno, como hemos dicho, las emociones, los pensamientos brotan a lo largo del día y hay que concentrarlos, ¿no? Ujú. La mayor o la mejor herramienta visual que yo conozco es el mandala, porque ha sido diseñada para ello, ¿no? Al final esto viene de la tradición budista tántrica y ha sido desarrollada y practicada por monjes durante siglos. Ujú. Y más allá de que se pueda también colorear, ¿no? Como estos libros de colorear mandalas, también tiene una función que no ha sido tan divulgada, tal vez por Alan Watts, y bueno, sí que evidentemente vivimos en un mundo con mucha información y sí que había mucha gente que ha hablado sobre ello, ¿no? Pero me apetecía mucho hablar sobre el mandala porque creo que es una herramienta, como bien habla de la estructura, que te estructura y te permite poner foco donde realmente hay que ponerlo. Y las cualidades estéticas del mandala y toda la simbología que hay detrás te ayuda, ¿no? A ello. ¿Por qué sitúas en el bloque de madera a Van Gogh? Sería el siguiente bloque, el de Van Gogh, y eh, tiene que ver con la vida y con, el elemento es la madera, con la creatividad y con el surgir. Es decir, es esa idea de la vida que va, digamos, creciendo, ¿no? Como una planta, que la planta pues va creciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y poco a poco se va haciendo grande y va yendo por caminos insospechados. Entonces, esta idea que yo creo que viene muy bien reflejada en las pinturas de Van Gogh, no solo en la que propongo Sí. del paisaje de los cipreses en un campo de trigo, sino en toda la obra de Van Gogh. O sea, es una pintura desbordante, ¿no? Ya no solo por la textura de la pintura que parece salir del cuadro, sino también por, no sé cómo, está en movimiento, se ve, es decir, cuando tú dices creatividad, en el mundo empresarial, por ejemplo, ponen a Picasso o a Van Gogh. O sea, es como las dos personas como más creativas del mundo, las personas que han sido capaces de visualizar cosas que no existían y han sido capaces de plasmarla en la pintura, ¿no? Y bueno, es una propuesta a la visualización creativa también, creo que es otra herramienta que propongo ahí, Sí. y al poder de la imaginación, al final. Vamos con el último bloque. Dices vacío, compasión, desapego y plenitud. En el vacío habita la libertad. Bueno, desde luego, el vacío es un concepto, desde luego, muy, muy tratado por todas las culturas, todas las religiones. El silencio del que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Que es tan necesario liberar, Sí. tener espacios de silencio, Sí. tener espacios de vacío para poder estar mejor y Sin para duda. poder rendir en cualquier actividad. En ese sentido, escogí a Agnes Martin, Sí. que es una artista americana absolutamente volcada en la meditación sobre el vacío, muy atractiva, con unas paletas de color muy, muy sutiles y muy sugerentes, muy, muy suaves, que te llevan a ese espacio de casi de REM, ¿no? De estado elevado. Y,
Y bueno, es el último capítulo del libro, o sea que yo creo que tal vez, bueno, tiene un componente emocional fuerte. Sí. No quiero destripar la herramienta final cuál es, porque es como el final del libro, ¿no? Y creo que es bonito y creo que cierra muy bien el libro y bueno, es un canto también a- a que desarrollemos una capacidad de estar mejor con nosotros mismos, que hay mucha gente hoy en día que no se encuentra a gusto ya sola en silencio con ella misma, ¿no? Mm. Y con los demás también, porque es fundamental crear empatía entre nosotros porque estamos todos aquí viviendo en este planeta y si no colaboramos los unos con los otros, pues y nos estamos echando, como los políticos, la culpa de todo y pensando que la culpa siempre es de los demás y nosotros sin hacer nada, pues bueno, que no es lo mejor, ¿no? Creo que el libro tiene esa vocación también un poco Ese mensaje. de un mensaje efectivamente, de concordia y de que la meditación contemplativa, yo creo muy firmemente que, bueno, que tiene muchas posibilidades y que es muy bueno que la gente conozca todo lo que propongo en el libro, porque además lo van a disfrutar. Por lo tanto, y ya para terminar, ¿crees que es más necesario que nunca contemplar el arte teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos tan saturado de estímulos, urgencias, ruidos, prisas, en no tener tiempo para sentarte a respirar? 100%. Mm. O sea, de hecho, he estado antes hablando con gente más joven que yo y es una auténtica epidemia todo lo que hay ahora con, sobre todo los más jóvenes, de la falta de concentración que tienen, el sufrimiento que tienen. Y esto es todo porque han hecho una práctica no de meditación contemplativa positiva como la que yo propongo en el libro, sino que han hecho la práctica inversa, que es estar todo el día en TikTok, Sí. dejándose controlar por Dios sabe qué algoritmo, ¿no? Es peligroso. Muy peligroso. Yo creo que vivimos en una fase de la historia de la humanidad absolutamente increíble, con todas las herramientas, todas las tecnologías, todo lo que hay a nuestra disposición, que es brutal para aprender, para divertirnos, para compartir. Pero como no usemos las cosas con moderación, pues podemos acabar en radicalismos, en fanatismos, en sufrimiento. Ya Y estamos en esto es lo eso. que está pasando, ¿no? Sí, eso está pasando ya. Claro, yo por eso creo mucho en el arte, porque el arte al final es un legado de toda la humanidad y es un reflejo, es la expresión artística de todas las civilizaciones. Mm. Y hay que aprender del pasado. Ya Así lo como creo. digo que no hay que pensar en el pasado cuando estás buscando el momento presente, hay un tema ahí de hay que aprender del pasado. Sí. Y el arte nos lo muestra. Y todo este saber ancestral que viene resumido en el libro es un saber que hay que tener muy en cuenta y que está de más actualidad que nunca y que yo espero bueno, que tenga un cierto calado en el sentido de que, bueno, hay que parar, ¿no? Hay saber que parar. encontrar nuevos métodos y saber silenciarnos. Y para eso la meditación contemplativa es excepcional. Necesaria. Pues meditarte, Ignacio Mateos, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.